Lo de la enseñanza del día de hoy es: cada uno mire cómo sobreedifica. Y esta palabra la encontramos en Primera de Corintios. Así que yo le voy a pedir que me acompañe a Primera de Corintios. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, vamos a empezar en el 10. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Cristo Jesús. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno, hojarasca. Pero, entonces, vamos a ver. Escuche bien. En la primera carta a los Corintios se tratan diferentes temas. Recordemos que esa era una iglesia grande, era una iglesia pomposa que tenía dones por doquier, era una inmensa iglesia, pero que estaban cada uno edificando según les parecía a ellos que les iba mejor. En este capítulo Pablo trata las individualidades que se estaban dando en este lugar. Pues algunos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolos, y Pablo tuvo que tratar las divisiones que se encontraban en este capítulo en concreto. Pero Pablo viene y les dice: por la gracia que el Señor me ha dado, yo hice un trabajo con ustedes. Y es que Pablo fundó la iglesia de Corinto. Pero Pablo les va a decir algo muy importante, que es que él puso los fundamentos, y los fundamentos están en Cristo. Y déjeme decirle algo: ¿cuántos creen en Cristo Jesús? Amén. ¿Cuántos creen en Dios el Padre? Amén. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Amén. Eso es la piedra angular de nuestra creencia. Eso es la raíz de nuestra fe. Aunque ellos tenían esa fe, muchos de ellos estaban distorsionando lo que ellos creían, pues ellos estaban dándole más honra al hombre antes que al Señor. Entonces Pablo les va a escribir en esa carta y les dice: Apolo y yo solo somos simples colaboradores del Señor, somos trabajadores del Señor. Y de lo que se trata es de que ustedes trabajen en unidad. Pablo los está llamando a que tengan un mismo pensamiento, un mismo sentir. Y de eso se trata la enseñanza de hoy, que cada uno mire cómo sobreedifica, no poniendo un nuevo fundamento, no moviendo los fundamentos. Entonces fíjense que Pablo le dice, en el versículo 8 le dice: el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. ¿Cuál es el énfasis aquí del que planta y el que riega? Trabajan ¿en qué? En conjunto, ¿con qué? Con un mismo propósito. Si hoy nosotros, los que nos encontramos dentro de este lugar, tenemos diferentes propósitos, no estamos en nada. No vamos a recoger, no vamos a sembrar, no vamos a hacer absolutamente nada. Tenemos que tener la misma mente de Cristo. Si hay algo que está fuera de las Escrituras, nosotros lo debemos desechar. Pero déjenme decirle que Pablo les está diciendo: para que nosotros logremos hacer algo, debemos de tener el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de nosotros como predicadores? Es enseñar la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito de ustedes como creyentes una vez enseñados? Poner en obra la palabra del Señor. Entonces todos tenemos un mismo propósito. Pero ahora, de lo que Pablo está hablando y lo que está haciendo referencia en esta parte de la Escritura es a un templo, a un edificio, a algo que se construye en conjunto. Ahora, fíjense bien, Pablo le dice a estos hombres y mujeres que tiene que haber un mismo propósito: siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo un trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien los hizo crecer. No importa quién planta, quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. La gloria es de Dios. Ok, yo quiero que nosotros
nos fundamentemos en lo que hoy vamos a aprender. Pablo dice, yo soy en algunas versiones dice, yo soy un perito, experto en la formación. Ahora, fíjese bien, es muy importante que nosotros entendamos las palabras que Pablo dice aquí. Dice en el versículo 9, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. ¿Qué somos? Edificio, ¿de quién? Pero un edificio está compuesto por diferentes componentes. Pablo está haciendo una metáfora de un edificio en este caso. En otras hace la metáfora de una siembra. Pero en este caso está diciendo nosotros somos un edificio de Dios, que quiere decir una casa de Dios. Pero en esa casa, cuando usted construye esa casa, usted tiene que saber de que hay unos fundamentos. Para esos fundamentos usted tiene que contratar a un experto en fundamentos, un arquitecto. Ese arquitecto llegará y le dirá qué es lo que usted tiene que hacer. Ahora, para que nosotros entendamos a cabalidad lo que es un arquitecto, usted debe de entender que un arquitecto es un técnico profesional en construcción, con conocimientos de construcción. Escúcheme bien. En este país, si usted quiere llevar a cabo una obra, si usted quiere usted quiere hacer cualquier obra que usted quiera hacer, usted necesita un perito arquitecto, un experto en construcción que le diga, usted sí puede tumbar esa columna porque no es de carga, o le diga, usted no lo puede hacer, porque si usted viene y quita esa columna y pone ahí una de madera, sin el permiso y sin la autorización de un experto, ¿qué es lo que puede pasar? Que se le puede venir, ¿qué? El edificio encima. Ahora, escúcheme bien. Pablo dice, yo soy el perito arquitecto. Mire lo que dice. Por la gracia que Dios me dio, ¿quién da el don? Dios. Por la gracia que Dios me dio, en el versículo 10 estamos. Me dio, yo eché los cimientos como ¿quién? Un experto en construcción. Estamos hablando de un técnico en construcción. Pablo puso los fundamentos, que es a Cristo Jesús. Y sobre esos fundamentos nosotros, dice la palabra del Señor, que debemos edificar. Y que hay diferentes tipos de materiales con los cuales nosotros podemos estar edificando. Mire, déjeme darle un recordatorio de una noticia que pasó en Haití el 20 de enero. Miren, en Haití ocurrió algo catastrófico. Hubo un terremoto de más o menos 7,7 en la escala de Richter y causó unos daños tremendos. Eso fue el 12 de enero del 2011, cuando se conoció que en el seísmo habían fallecido. Escuche bien la cifra que habían fallecido en Haití acerca de esto, porque esto es muy importante. 316,000 personas fallecieron. Escuche bien. 350,000 más habían quedado heridas. Vaya manejando la cifra. 1,500,000 de viviendas afectadas. 316,000 personas murieron en un terremoto en Haití en el año 2011. En ese mismo año hubo otro terremoto en Chile. Y los datos son muy diferentes. Escuche bien, 300 y pico de mil personas murieron en un terremoto en un solo día. 300 y pico mil quedaron heridas. Y más de 1,5 millones quedaron sin hogar. Sus casas destrozadas. Fueron daños muy importantes. Pero más o menos en el mismo año en Chile hubo otro acontecimiento como ese. Pero escuche bien. 525 fallecidos en un terremoto de la escala de 8,8. Un terremoto de la escala de 7,7 hubieron 316,000 muertos en Haití. En un terremoto más potente aún,
en Chile solo hubieron 500 personas fallecidas. Este es un dato muy importante. Unas 500 personas malheridas y unas 200 viviendas afectadas. Los datos, el contraste es terrible, ¿cierto? ¿Dónde se llevaron el peor daño? ¿Y sabe por qué pasó eso? Un terremoto de más fuerza afectó menos que un terremoto de menos fuerza. O sea, esto es terrible. Déjeme decirle que las claves para que nosotros entendamos eso es que en Haití no hay leyes de construcción. Les da igual, no buscan un perito, no buscan nada. Edifican como les da la gana. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos pueden utilizar, no ponerle cimientos a una casa, levantar un edificio de 5 plantas, ponerle el peor material, si está bien fundamentado sobre la roca, sobre la arena, a ellos les da igual, no hay reglas de construcción. ¿Hacia dónde quiero llevarlo yo en esta mañana? A que todo tiene reglas. Un perito arquitecto necesita formarse en una universidad con una educación superior para que pueda dar permisos de construcción. En Chile eso es regulado por la ley. En Chile sí necesitan esos permisos. ¿Hubieron daños, sí o no? Sí. Pero escúchenme, 500 muertos no se compara con 316,000 muertos. Es terrible. Y esto es más o menos lo que está ocurriendo en el pueblo cristiano. Cuando viene la catástrofe, cuando en el mundo natural, sobre las personas, me refiero, escucha bien, con los que están en el mundo, cuando les viene la catástrofe, se los lleva por todo. O sea, cuando viene un problema en el hogar, cuando vienen problemas en el trabajo, esos terremotos arrasan con todos ellos. En los cristianos ocurre algo similar, que cuando nosotros no nos formamos en el estudio de la palabra del Señor, nos vamos poniendo fundamentos, nos vamos edificando con ramitas, con hojarasca, luego le queremos poner una viga de hierro encima, y luego cuando viene la tormenta, todo eso se viene encima. Entonces, donde Pablo les está diciendo a esta gente, ustedes tienen que trabajar en unidad, y tienen que trabajar bajo los fundamentos ya establecidos. Si usted va a construir una casa, necesita tener buenos cimientos, y esos cimientos solo los podemos encontrar en la palabra del Señor, nosotros como cristianos. Entonces, volviendo a la noticia esa, es terrible, los daños fueron terribles, un montón de heridos, un montón de muertos, pero por el otro lado, hubieron daños también, pero no fue tanto. Ahora, usted hoy puede salir como alguien dispuesto a prepararse para que usted cuando construya con buenos materiales, o empezar a construir con buenos materiales, o le va a pasar lo mismo en lo espiritual que le pasó a Haití, cuando venga el terremoto, o cuando dice la palabra que venga la prueba del Señor, todo será quemado. Vamos a continuar. Entonces me va siguiendo, ¿no? La importancia de tener conocimiento y de edificar sobre la roca que es Jesucristo tiene que ser vital en la vida de los cristianos. Entonces, teniendo esos datos, tenemos que entender de que nosotros necesitamos reglas. Hay reglas de interpretación en las Escrituras. Hay reglas de interpretación, una de ellas se llama la hermenéutica. Ahí le muestra las pautas para que usted tenga una certera interpretación de las Escrituras, para que usted no ande diciendo ni haciendo cosas que el Señor no dijo. Pues por eso viene la ira del Señor, cuando nosotros hacemos las cosas que Él no dijo que hiciéramos. Entonces fíjese bien, por eso Pablo les dice, cada uno de ustedes mires cómo se está sobreedificando. Pero cuando Pablo dice esto, Pablo tiene en mente al rey David. El rey David fue un hombre que, acompáñeme y vamos a ver qué es lo que hace David para que Pablo tenga en mente eso. En Primera de Crónicas 22 es la historia cuando David manda a llamar a Salomón y le dice, hijo, tú tienes que preparar un templo para el Señor. Yo he querido hacerlo, pero el Señor me ha dicho que no. Pues David había sido un hombre de guerra y el Señor no quería que este hombre construyera el templo. Y le dice, ese trabajo lo hará un hijo
que te nacerá, y le da el nombre y le dice, se llamará Salomón, será un hombre de paz y vivirá en paz. Pero él le es encomendado un trabajo. Escúcheme bien. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo en este lugar? Lo vamos a comprobar mediante la Escritura. Y si usted aún no lo está haciendo bien, el propósito de la Escritura es enseñarnos para que nosotros salgamos mejor capacitados de este lugar. Dice en Primera de Crónicas 22, yo quiero que usted lo lea conmigo, dice, Primera de Crónicas 22, luego David le dijo, Primera de Crónicas 22, 14. Le dice David, he trabajado mucho para proveer los materiales para la construcción del templo del Señor. Escúcheme bien, no se me distraiga. Si no lo encuentran, mírenlo aquí. He trabajado mucho. David a lo largo de toda su vida ya se encuentra siendo un anciano, pero con el anhelo de construir un lugar para el Señor. Pero el mismo salmista le dice, ¿quién podría construir un lugar donde tú pudieras habitar, Señor, si la tierra es el estrado de tus pies? Sabiendo que esa tarea sería algo inmenso, David, ¿qué hace? Mire lo que se prepara y dice, he trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Léalo conmigo, ¿cuánto hay? Porque la cantidad no es poca. Hay 3.400.000 kilos de oro. 3.400.000 kilos de oro. ¿Qué más? 34, ¿cuánto? De kilos de plata. Este es un hombre que se la llevó acumulando. Ese material, ¿para qué? ¿Era para él? Era para el Señor. Miren todo lo que hace. ¿Qué más? Y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera y piedras para las paredes, aunque tal vez necesites agregar más. David no tenía en mente construir cualquier cosa para el Señor, hermano. Con esa cantidad de oro, con esa cantidad de plata, hierro, piedras preciosas y madera de la mejor calidad, David estaba pensando en construir un templo hermoso para el Señor. Pero los materiales que David está citando son materiales muy importantes: oro, plata, bronce. Ahora Pablo nos dice a nosotros, fíjese bien, continúe, hermano. Cuentas, fíjese bien, de nada sirve que nosotros tengamos en la palabra del Señor todo lo que necesitamos para construir una iglesia sana, que camine bajo los preceptos del Señor, si no contamos con las personas adecuadas para que lleven a cabo cada trabajo. Cuentas con un buen número ¿de qué? De inútiles, de hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Le dice Salomón, tienes absolutamente todo a tu disposición. ¿Qué más? Además cuentas con ¿qué? La palabra se repite: expertos, gente entendida al máximo grado. Cuentas con expertos en orfebrería y platería, trabajadores de bronce y del hierro. Ahora, ¿qué dice? Manos a la obra y que el Señor esté contigo. Necesitamos todos los materiales. Necesitamos también la mano de obra capacitada. Y necesitamos, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? Si ya tenemos los materiales, tenemos la mano de obra cualificada y tenemos todo lo que el Señor nos ha proveído, ¿qué necesitamos? Ahí está el asunto. Y ese es el mayor problema que tienen las iglesias hoy en día. Hay muchos expertos, pero no es en trabajar para la obra del Señor. Escúcheme bien. Necesitamos ponernos manos a la obra, porque querer estar en la casa del Señor, querer
ver la casa del Señor hermosa, querer ver la gloria de Dios y querer ver todas esas cosas. ¿Es bueno, sí o no? Pero eso no va a aparecer, no vienen los ángeles directamente a construir. El Señor encomendó a David que le encomendara a su hijo que construyera un templo. Y ese templo tenía que tener unas medidas, unas características. El Señor le da las medidas. Le da el diseño, cómo debe de ser y cómo se había de llevar los rituales dentro de ese templo también. Pero necesitaba ¿qué? Ponernos manos a la obra. ¿Sabe que cantamos la última canción que decía, vamos a construir una habitación, vamos a construir una iglesia conforme a la palabra del Señor? Pero para construir una iglesia conforme a la palabra del Señor, como dice Pablo, cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica, o sea, tenga cuidado en lo que está diciendo, cómo sobreedifica, porque al que atente contra la iglesia de Dios, Dios lo destruirá. Vamos a descubrir en la palabra del Señor muchas cosas hoy. Entonces necesitamos ponernos manos a la obra, pero necesitamos ¿qué? Gente ¿qué? ¿Me ayudan? Gente hábil. ¿Y gente qué? ¿Podemos poner a cualquiera a predicar aquí? ¿Podemos poner a cualquiera en cualquier ministerio? Necesitamos a gente que esté habilitada para hacerlo y que sea capaz de hacerlo, y a gente que sea experta. Y no es que, escúcheme hermano, no es que nosotros no lo podamos hacer. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que como lo que le ocurrió a los hebreos, estamos queriendo la lechita como los bebés. No hay un sobreesfuerzo, no hay un estudio concienzudo, no hay una devoción, no hay un compromiso. Tesoros, hojarasca. Y en el cielo, nada. ¿Sabe? La palabra del Señor dice en Apocalipsis que hay 24 ancianos que se quitan las coronas delante de Él. Llegará un momento que muchos que hoy están ocupando las sillas en las iglesias se presentarán delante del Señor con un montón de hojas secas. Y cuando venga la prueba, nada que ofrecer, ninguna recompensa a recoger. Y eso será triste. Entonces nosotros necesitamos entender que debemos capacitarnos para ser expertos, para poder llevar a cabo la palabra, para poder llevar a cabo la palabra del Señor a otras personas, para poder enseñar a otras personas. Pero eso no se consigue, hermano, con que usted venga un día a la iglesia y escuche el mensaje. Porque eso está bien para los que no temen al Señor. Pero los que tememos al Señor necesitamos hacernos expertos para servir al Señor. Necesitamos hacernos hábiles. Necesitamos estar habilitados. Pero como le decía al principio, ¿cuántos expertos hay aquí? Mire, déjeme decirle de qué sí hay expertos. Nosotros en esta iglesia y en todas las iglesias locales se necesita gente experta en poder dar un discipulado, en poder aconsejar. Pero ¿cómo puede dar un discipulado a alguien que nunca se ha discipulado? Alguien que no ha hecho un estudio de cómo poder enseñar a un niño. ¿Cómo puede alguien dar consejería si nunca ha hecho un estudio de cómo poder dar consejería? Los hombres hábiles que estaban ahí no recibieron el don de un día para otro. Esos hombres se fueron formando y eran expertos. Eran los hombres que construían las ciudades y ahí estaban dispuestos a obedecer al rey. Ahora escúcheme bien. Usted tiene, como decía la hermana antes, ¿tiene algún don usted? Si usted tiene un don, ¿por qué no lo desarrolla? ¿Por qué no estudiar? ¿Por qué no buscar la manera de llevar a cabo ese don y no estar simple y sencillamente como estaban los hebreos? Mire, Pablo le da una palabra a los hebreos que es dura. Pero si nosotros no atendemos al mensaje del Señor, un día el Señor en persona nos dará esa palabra a nosotros. Mire lo que le dice Pablo a estos hombres o mujeres.
en la palabra del Señor, en Hebreos 5, acompáñenme rápidamente. Mire lo que le dice. Hebreos 5:11. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil. Mire, estas son palabras de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, hermano. Y esto es un reflejo de lo que un día vendrá. Y nos dirá el Señor Jesucristo. Fíjese bien sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo, mire, léalo conmigo. La palabra torpe es incapaces. Sobre todo, dice. ¿Por qué? Ustedes. Eso no lo escribí yo. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que por aquí les entra y por aquí les sale. ¿Qué más dice? Hace tanto tiempo, ¿cuántos creyentes desde hace tiempo hay aquí? Hermano, esto es la palabra del Señor. Pablo les dice a estos hombres y mujeres, hace tanto tiempo que son creyentes, que ya deberían de estar aquí predicando, que ya deberían de estar ahí enseñando, que ya deberían de estar desarrollando los dones que el Señor le ha dado. Pero ¿qué pasa? Deberían de estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien les vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Que son como niños, dice. Que son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos, hermano. Eso es una tragedia. Es una tragedia porque si usted ya lleva, no sé si lleva 20, 15 años o 10 o lo que ya lleve en el Evangelio, y usted sigue escuchando las prediquitas así de vez en cuando y ya está, pero no quiere estudiar, le dicen, ay, vamos a hacer un estudio de esto, mire, no, es terrible. Un día, lo que Pablo le dijo a los hebreos, un día el Señor se lo va a decir a cada uno de nosotros si no atendemos hoy. O somos piedras vivas o somos piedras muertas. Esto es así. Y usted dice, no, es que yo no tengo tiempo. Entonces usted estaba construyendo sobre hojarasca. Jesús dijo, no pongan el énfasis en las cosas de abajo, porque todas esas cosas se las llevan los ladrones, se queman, se las llevan los terremotos. Pongan el énfasis en las cosas de arriba. ¿Queremos servir al Señor? ¿Queremos ser útiles para el Señor? Tenemos que formarnos. El conocimiento no aparece así por así. Nosotros no podemos agarrar un librito de estos y ponerlo en forma de pastel y comérnoslo y pensar de que ya estamos listos para hacer las cosas. Usted quiere servir en el sonido, empiece a formarse como alguien que pueda hacerlo. Usted quiere servir y poder practicar, o sea, poder predicar el evangelio a personas en las calles. Hay que investigar cómo podemos hacerlo, pero sobre todo tenemos que tener fundamentos. Sobre todo tenemos que tener nuestra habitación, lo que es este edificio que somos nosotros en conjunto, la iglesia. Debemos de permanecer juntos. ¿Para qué? Para que cuando usted le predique a aquel y aquel venga acá, venga el otro que está discipulando y rápidamente lo case y le diga, yo te voy a enseñar esto. Y cuando viene del otro, pasa al otro y así juntos vamos siendo ese edificio. Pero lo que no podemos hacer es que uno hace una cosa y el otro no hace nada. Al principio yo le decía, ¿cuántos expertos hay aquí? Mire, expertos están llenas las iglesias. Están llenas las iglesias de expertos. Están llenas las iglesias de expertos en criticar. Uy, eso es número uno. Uy, deberían de aquí, deberían de allá. Expertos, número uno, hermano. Y por ahí se le suma el otro experto y le dice, sí, es verdad. Hay un montón de expertos en el chismorreo. Uy, para eso son número uno. En vez de estarse desarrollando para ser un experto en servir al Señor. Muchas veces somos expertos en lo que no edifica.
Necesitamos expertos en discipular, en enseñar a los niños, en que se formen para la alabanza del Señor. Necesitamos expertos consejeros. Pero no necesitamos expertos en criticones, en criticar. Cuando se forman expertos en criticar, eso es hojarasca. Necesitamos expertos en perseverar, en que llueva, truene o relampaguee, yo ahí voy a estar, pastor. Miren, necesitamos expertos en que den buen testimonio. Necesitamos gente experta en dar buen testimonio, en decir que no tengan quien les reclame. Y esos mismos con ese testimonio podrán compartir el evangelio del Señor. Pero lo que no necesitamos, como Pablo les está diciendo, lo que no necesitamos es que uno tire por un lado y el otro tire por el otro. Eso era lo que estaba ocurriendo. No, yo soy de Apolo y Apolo es más listo que Pablo. Y Pablo le dice, no, nosotros somos colaboradores. Somos colaboradores juntos, pero necesitamos formarnos. Mire, estaba viendo, algunos hermanos les he enviado un curso. Lo he hecho así al azar. Yo, si les pregunto, algunos ni siquiera lo han iniciado. Y si lo iniciaron, no voy a decir el nombre, pero le pregunté a alguien y le dije, ¿cómo vas? Uy, no, son muy duros para mí. ¿Qué quiere entonces? Lechita. 10 años el evangelio y nada, muy duro. No, es que me aburre. Se me va la mente para otro lado. No hay perseverancia, hermano. Y así queremos servir al Señor. Un día llegará. Hemos cantado, sé que el día llegará, pero llegará un día en que vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo para ver qué recompensas tenemos, y algunos van a salir con la ramita y nada. Mire, nos dice la palabra del Señor. En la misma carta a los Corintios nos dice: por la gracia de Dios que Dios me ha dado, yo eché los cimientos como un experto en construcción, ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Primera de Corintios 3:10. Cualquiera que quiera edificar sobre los fundamentos de Cristo tiene que tener mucho cuidado. Cualquiera que quiera servir a Cristo en el nombre de Cristo dice que tiene que tener ¿qué? No es cuidado, es mucho cuidado. ¿Por qué? Tiene que tener mucho cuidado. Cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Y el 11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya tenemos en Cristo Jesús. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Fíjense bien, tenemos un contraste. Tenemos 3 y 3. Oro, ¿qué más? Plata, ¿qué más? Joyas preciosas. Por el otro lado tenemos madera. ¿Sabe qué es el heno? ¿Alguien sabe qué es el heno? ¿No es como paja? José, ¿qué es el heno? Lo que sobra del trigo, algo así. Y luego tenemos la hojarasca. Lo que sobra del heno son polvitas de polvo, de esas que con el fuego se incendian, pero rapidito. Estamos hablando de materiales incendiarios. La madera, el heno y las hojarascas son materiales muy incendiarios que con cualquier prueba de fuego no queda nada. Pero cuando hablamos del oro, la plata y las piedras preciosas, que estamos hablando de cosas que son perecederas, si le pasan el fuego, ¿qué hace el fuego? Lo purifica, más bien sale más brillante. Con la plata pasa igual.
Y con las piedras preciosas también pasa igual. Pero con lo otro no queda nada, absolutamente nada. Entonces nosotros o nos fundamentamos y empezamos a dar lo mejor al Señor, formándonos bien, para que cuando el Señor venga y vea que usted lo está haciendo bien, que usted se está discipulando, que usted está haciendo los estudios, que usted se está poniendo a las órdenes y que usted está trabajando en conjunto, como dice Pablo, que trabajemos en conjunto para la obra del Señor, entonces estaremos construyendo ¿sobre qué? Sobre oro, sobre plata. Y cuando venga la prueba del Señor, eso va a quedar ahí. Pero madera es servir al Señor con un corazón rencoroso. Heno es servir al Señor criticando y chismoseando a los demás. Hojarasca es servir al Señor creando divisiones dentro de la iglesia. ¿Qué obtendrán de bueno? Entonces, o construimos con elementos que duren, o construimos con elementos que dañen. Pero déjeme decirle una cosa: cualquiera que sea la decisión que usted tome, en la eternidad tendrá consecuencias, o buenas o malas. Usted puede venir aquí y decir: vamos a construir una iglesia sana, una iglesia que se forma, una iglesia que llueva, truene o relampaguee, cuando viene la prueba se mantiene firme, se agarran más fuerte de la mano. O vamos a construir una iglesia que en cuanto vienen las pruebas, o por cualquier gripecita o cualquier cosita, ya todo se viene abajo. Hermano, necesitamos fundamentarnos bien. La carta a los Hebreos es una carta bien reprensiva, pero terrible será cuando nosotros nos encontremos delante del mismísimo Señor, que sea Él el que nos reprenda, porque no queremos nada. Queremos las bendiciones, pero no queremos esforzarnos. ¿Sabe cuánto cuesta comprar algo de oro? Cuesta, ¿sí o no? Para conseguirlo hay que trabajar duro. Para servir al Señor también. Escúcheme bien. Las hojarascas usted sale allá afuera y las recoge como nada, nadie las quiere. Pero para formar una iglesia que se está construyendo con buenos fundamentos, con los fundamentos de Cristo, pero a la vez aquí se vuelven expertos. Imagínese usted, por ejemplo, de los que estamos aquí, todos empiezan a formarse y me dicen: pastor, ¿y a dónde puedo yo formarme aquí? Les aseguro que lo voy a derivar a grandes maestros. Nosotros hemos contado con la colaboración del Salmo 119, un excelente instituto bíblico. Ahora tenemos a Casa de Oración México con el pastor Raúl Borboa, que también tiene excelente estudio bíblico. Pero esos estudios hay que empezarlos, pero hay que hacerlos. No, solo quieren muchas veces escuchar prédicas que alimenten su vanidad, su esperanza y todas esas cosas, pero no nos formamos. Mire, para ser un perito, para ser un arquitecto, hay que estudiar, ¿sí o no? Pregunto yo, ¿o no? ¿O van ahí a los estatutos del gobierno y le dicen: yo quiero ser perito? Venga, aquí está su diploma, váyase. Pero váyase para Haití, que allá le va a servir, allá podrás construir todo lo que quiera. No, hermano, para que alguien se gradúe como un arquitecto, necesita estudiar. Y si nosotros queremos construir, escúcheme bien, si nosotros queremos edificar bien a nuestra familia, necesitamos ser expertos arquitectos en la palabra del Señor. Si nosotros queremos edificar vidas que no conocen a Cristo, nosotros tenemos que conocer bien los fundamentos del Señor y la palabra del Señor. Lo que no podemos estar haciendo es como los hebreos, solo lechita. Dios no nos pide nada que nosotros no podamos darle. Pero yo creo que sí podemos dedicar. Mire, es tremendo porque, ¿sabe? En los tiempos, yo hubo un tiempo que estuve en el paro. Pero cuando yo estaba en el paro, yo me levantaba a las 7 de la mañana, me sentaba en una silla y me ponía a hacer un curso de teología, de 7 a 12.
Ahí, miren, pim pam con los cuadernos, mandando notas, mandando los exámenes y mandando, o sea, serio. Pero hay personas que no están trabajando, que tienen mucho tiempo y hermano, así ve, esperando que les pase la vida, 20, 30 años en el Evangelio. Les dice, venga, levante una oración aquí. Uy, no, yo no puedo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo si no hay ninguna formación? Hermano, vaya, ¿podría usted darle un discipulado? ¿De a dónde? Mire, hermano, lo que yo le estoy diciendo hoy aquí es algo que un día el Señor se lo dirá, si usted no cambia. Si nosotros no cambiamos, si nosotros no nos formamos más, si nosotros no nos comprometemos con el Señor, estamos haciendo construcciones de puro barro. Cosas que cuando vengan terremotos se las va a llevar por encima, cuando venga la prueba se las va a llevar. Necesitamos fundamentarnos, ser determinados, ser estudiantes serios de la palabra del Señor, dedicar el tiempo que tenemos que dedicar. Mire, la Biblia dice que podríamos durar hasta 100 años, pero llegará un día que partiremos de aquí. Y todo por lo cual el hombre haya trabajado, todo se quedará aquí, pero en la eternidad nos espera. Y pueden haber grandes recompensas. Puede que simple y sencillamente seamos salvos, como dice la palabra, pero por fuego. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Pero si usted dice que ama al Señor, si usted dice que usted realmente es cristiano de verdad, necesitamos volvernos expertos y trabajar en unidad. La palabra nos lo dice. Nosotros entonces podemos decidir en esta mañana si seguimos con la actitud de que a mí me da igual o empezamos a trabajar fuerte y desarrollamos los dones que Dios nos ha dado. Yo creo que a todos los que Dios ha llamado a ser hijos de Él, a todos les ha dado dones, porque su palabra lo dice y yo creo en su palabra. Ahora, si usted tiene ese don, más vale que vaya averiguando cómo lo puede desarrollar. Mire, hay dones, como dice la palabra del Señor, que hay dones que fueron dados, que si alguien tiene el don de dar, pues aunque sea eso, haga, hermano. Pero ejerza su don. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia somos salvos. Entonces por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Yo no estoy diciendo aquí que quizás si usted no hace obras y tal, no, lo que estoy diciendo es que si usted necesita volverse un experto, necesita es cultivarse en el Señor. Mire, si usted está más enfocado en su trabajo, en sus amistades, y aunque quizás usted haya nacido de nuevo, pero en las cosas de este mundo, déjeme decirle que usted está construyendo sobre hojarasca. Todo eso será quemado. Pero si usted se enfoca en servir al Señor, y en lo poco, o en el ministerio que le toque servir, hacerlo con la excelencia, déjeme decirle que eso es oro. No importa si usted está abriéndole la puerta, si usted está lidiando con los niños, si usted lo hace de corazón para el Señor, también eso es oro. Porque el oro, hermano, trata con la santidad, es la pureza. Y cuando nosotros hacemos las cosas con un corazón limpio, eso es oro. Eso es algo precioso para el Señor. Pero nosotros podemos estar haciéndolo de esa manera o haciéndolo erróneamente. Cada vez que usted se pone al servicio del Señor, pero lo hace de mala gana, eso es hojarasca. Mejor venga. Si usted está sirviendo en cualquier iglesia, los que nos puedan ver por las redes sociales, si usted está sirviendo en la iglesia, pero lo está haciendo de mala gana, mejor no lo haga. Vaya, hable con el pastor y dígale esto y esto me pasa. Y mejor no lo haga, porque eso es hojarasca. Y un día el Señor le va a decir, eso no valía para nada. Porque Dios quiere obediencia, pero también quiere corazones limpios, libres de contienda. Él dice que levantemos nuestras manos, libres de disputas, de contiendas, de todas esas cosas. Pero si usted sale de aquí y lo primero que hace es
ir a hacerse un experto en criticar y esto, que esto tendría que haber estado mejor, que esto. Hermano, usted puede dar una crítica constructiva. Puede venir a mí a hablar, mire, y tal y cual. Si está en la Biblia y lo podemos mejorar, no es que vamos a mejorar lo que está en la Biblia, pero si está en la Biblia lo podemos hacer. Pero necesitamos, ¿qué? Ponernos manos a la obra. Y si no, que deje como está. Pero el día que venga la prueba, no aguantará. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Hay alguien aquí? Entonces, aprendamos para nuestras generaciones. ¿Qué tienen que ver nuestras generaciones, nuestros hijos? Lo mismo que hizo Salomón, ver cómo un padre se esforzaba por darle lo mejor al Señor. Usted puede estar aquí y estar dándole lo mejor al Señor y sus hijos están viendo, wow, yo quiero ser como mi mamá, como mi papá, siempre daban lo mejor al Señor. Pero sus hijos estarán viendo si usted está dando la hojarasca, si usted está dando el heno, si usted está dando lo que no sirve. Necesitamos dejarles un legado que ellos puedan seguir construyendo ese templo, ser ese templo del Señor. Pero dediquemos tiempo al estudio de la palabra del Señor. Voy a colgar ahí en casa de oración ese estudio del pastor Raúl, y luego a ver cuántos de ustedes la semana que viene al menos me dicen, al menos lo escuché un poquito la primera vez. Necesitamos ponernos las pilas. ¿Por qué? Pablo está tratando en 1 Corintios 3 la falta de unidad que había en la iglesia. Y cuando nosotros hagamos esos estudios a conciencia, entre todos, vamos a caminar en un solo pensamiento, con una sola idea, y vamos a tirar todos del mismo carro. Pero si usted quiere agarrar de allá y el otro quiere agarrar de allá, no, que a mí me gusta más Arrigán, no, que a mí Maldonado, que a mí me gusta más no, hermano, y así no se puede. Cada uno de ellos tiene sus ministerios. Aquí tenemos un ministerio y nosotros debemos de enfocarnos en este ministerio. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Entonces, órele al Señor y lea la palabra del Señor. Si usted está bien o si usted está mal. Si usted, yo se lo digo con todo el amor del mundo, si usted cree que esta iglesia no es una iglesia que cumple sus expectativas, porque quizás a usted le gustan otras cosas, déjeme decirle, nosotros cumplimos las expectativas de la Biblia. Y si usted cree que aquí esas cosas, hermano, estará construyendo sobre hojarasca. O estudiamos la palabra del Señor y nos volvemos expertos en ella, o nos volvemos expertos en divisiones, y eso no contribuye a nada. La palabra del Señor, eso lo que hace es destruir la iglesia. Pero si nosotros nos juntamos todos y decimos, vamos a hacer un estudio. Mire, este año tenemos las reuniones de oración. Puede venir quien quiera que quiera, hombres, mujeres y niños. Venimos a la oración. El martes también hay oración. Tenemos los sábados los estudios de los salmos. Tenemos los domingos las reuniones en general. ¿Sabe cuántas reuniones de esas están disponibles? Para usted todas. ¿Sabe cuántos acuden? No somos expertos, hermano, pero podemos cambiar esa actitud en este año. Y lo que no hicimos antes, lo podemos hacer ahora. Dice en Efesios 4:3, dice, esfuércense. Esfuerzo necesita sacrificio por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos ha dado gracia. ¿Cómo dice? A cada uno de nosotros nos ha dado gracia. No esconda su gracia, hermano. Póngala a disposición suya mismo primero y empiece a formarse. La palabra del Señor en Mateo dice, Mateo 6:20 dice, almacenen tesoros en el cielo donde las polillas, el óxido no pueden destruirlo, donde los terremotos, ni las lluvias, ni nada de eso lo podrán destruir.
Es ahí donde nosotros debemos de fijar nuestra mirada. Y si no estamos en ello, no estamos en nada. Recuerde que la carta a los Corintios en el capítulo 3 está hablando de esas divisiones. Y en Hebreos me llama muchísimo la atención la reprimenda que les da, porque ellos habían decidido seguir el sistema judaizante. Habían rechazado la gracia del Señor y se habían vuelto a las obras. Y Pablo les dice, así no conseguimos nada. Necesitamos estar unidos, necesitamos escuchar la palabra del Señor y necesitamos formarnos a conciencia. Dice la palabra del Señor, el día del juicio, el 1 Corintios 3, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Somos llamados a ser constructores. ¿Alguien me puede decir la antítesis de constructor? Destructor, hermano. O usted está construyendo o está destruyendo. Algo está haciendo. Dice, del constructor, el fuego mostrará la obra de alguien. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Como le decía, la salvación no es por obra, pero las recompensas sí lo son. Entonces usted decide. Y no solo se trata de recompensas en los cielos, en la eternidad, también aquí. La Biblia nos dice que el Señor bendice a aquellos que hacen su voluntad y la guardan. Dice el 16, no se dan cuenta. No se dan cuenta de que todos ustedes, léalo conmigo, ¿qué dice? ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Juntos, dice la palabra del Señor. De manera individual también lo somos, pero juntos somos ese templo del Señor que cuando canta, que cuando adora, que cuando sirve, hace descender la gloria del Señor. ¿Qué más dice, hermano? Dice, escuche bien. Esto es muy importante. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Dios destruirá a cualquiera que cause daños a su iglesia. Lo que está diciendo es que Dios tomará venganza de aquellos que en vez de construir, destruyen. Que no nos encontremos nosotros en medio de ese Dios fuerte, grande y temible, destruyendo. En esta casa no somos muchos, debemos de mantener la unidad, porque si no vamos a construir mal y lo que vamos a hacer es destruir y luego nos encontraremos ante el Dios Todopoderoso. El que destruya este templo, pues Dios, fíjese bien, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Hagámoslo como hizo David. Recojamos lo más hermoso, quedémoslo con lo más precioso y ofrezcámoselo al Señor. Somos piedras vivas, dice la palabra del Señor. Cada uno tiene diferentes caracteres. Si usted se fija, cada baldosa de estas que hay aquí tiene un diferente diseño. Aunque todas parecen iguales, tienen algo diferente. No hay nada absolutamente igual. Pero debemos hacer algo. ¿Estamos aquí o no? Sí. Vamos terminando, entonces póngase de pie.
Y proyéctenme Hebreos 5:13. Y yo quiero que usted se fije en el versículo 14 de este capítulo. El versículo 14 de este capítulo. Fíjense bien. Y léalo conmigo. Pues que el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Siguiente. Llévese este versículo en su corazón. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de ¿qué? De práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Escúcheme bien. Nos da las claves. Los que a fuerza de ¿qué? Práctica. A fuerza de práctica. No lo entiendo. Lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a estudiar. No lo entiendo. Pregunto hasta que yo lo logro conseguir. No, es que no lo entendí. Es muy difícil para mí. Pasó. Mejor me pongo una... No, mejor me voy al Facebook. Ya definitivamente. A fuerza de práctica es que se consigue ser un profesional. A fuerza de práctica se consigue ser un juez, un perito, un arquitecto, un doctor. No es a fuerza esa fuerza de práctica. Si es importante los títulos de este mundo, como los médicos, los jueces, ¿no es importante para el Señor que nos formemos para Él? ¿No es importante estar formados para la eternidad? No es mucho, hermano, pero hay que poner esfuerzo. Usted hoy puede salir diciendo, me da igual. Puedo entenderlo porque quizás no es hijo. Pero los que me aman, dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz y lo hacen. El mensaje no termina aquí. El mensaje empezará cuando usted salga por esa puerta. Capacitarse, hacerse un experto. Y cuando vea al hermano que va a ir quejándose, ya viene el experto, dígale, irónicamente. Ya venís de experto en críticas. Ya venís de experto en murmuraciones. Ya venís de experto en quejas. Porque de eso está lleno las iglesias. Gracias al Señor aquí no hay, ¿verdad, hermanos? Esforcémonos. A fuerza de práctica se consiguen las cosas. Como le digo, si usted tiene un tiempo, dedíquele al estudio de la palabra del Señor. Váyase hacia donde está su don. Si usted tiene un anhelo de algún día poder ser un discipulador, vamos ahí, dígame, ¿dónde puedo yo? Pero dice la palabra del Señor que ninguno de nosotros se sobrevalore. O sea, no pensemos que estamos capacitados para hacer algunas cosas cuando no lo estamos. Realmente examinémonos. Y si nosotros pues tenemos la duda, y ya que muchos pues quizás no tengan la comunión con el Señor, para que el Señor mismo les diga no, pues dígale ahí al que tiene a su lado, ¿usted qué cree? ¿Que yo soy bueno para esto? Porque hermano, nuestra familia no conoce, ¿sí o no? Saben de lo que somos capaces. Ellos saben si nosotros somos capaces en algunas áreas, pero en otras áreas deberían de pararnos en seco y decir, no te engañé. Echémosle una mano al Espíritu Santo, digámosle, no hermano, no engañe, por ahí no, yo creo que usted puede por aquí. Y aquel dice, pues voy por ahí, pongo mi humildad al servicio de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿sí o no? Amén. Somos esas piedras vivas, pero muchas veces parece que estuviéramos muertos. Pero eso va a cambiar hoy, ¿sí o no? Amén. Vamos a cantarle al Señor y vamos a decirle que, reconociendo que nosotros éramos indignos, pero aún, hermano, escúcheme bien, aún ese Dios eterno y sublime, que dice su palabra que no hay nadie que lo pueda contener, decidió venir a morar en medio de nosotros, escogernos a nosotros
con lo quejosos, con lo enfermos, con lo que somos, decide y viene a habitar en nosotros. Nos convierte en su templo. No es menos, pero necesitamos que ese templo, el cual dice la palabra de Dios que somos, en conjunto como iglesia o como individuos, sea lleno de su palabra. Que no escasee la palabra del Señor en el templo de Dios. ¿Cuántos van a construir a partir de ahora? Usted decide si construye o destruye. Pero déjeme decirle que cualquiera que sea la decisión, todos compareceremos en el tribunal de Cristo. Necesitamos hacer de esta iglesia un lugar de refugio para aquellos que están perdidos. Necesitamos hacer de esta iglesia, y hablo de esta iglesia local en preciso porque es aquí donde nosotros estamos, y hoy somos ese templo del Señor. Necesitamos arrimar el hombro y ponernos manos a la obra y decirle: Señor, vamos a construir, Señor, y no a destruir. Vamos a construir sobre las vidas de nuestros familiares, pero sobre todo necesito construir sobre mi propia vida. Cántelo conmigo y dígale: eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Dígale: habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Una vez más le decimos: eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, un mejor lugar donde puedas descansar, y cómo construir una habitación que sea un santuario para... Señor, nosotros ahora ya sabemos cómo construir, Señor. Tú ya nos diste las pautas para construir, Señor. Tú quieres que construyamos sobre lo más hermoso, que es la santidad, la honestidad, la pureza de corazón, Señor. Esos son los materiales que necesitamos para construir, pero necesitamos ser esforzados, diligentes para ser expertos en tu palabra, Señor. No para que nos gloriemos, sino para que te demos gloria a ti. ¿Cuántos dicen amén? Dígale: soberano. Soberano creador, luz inalcanzable tú estás, formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. ¿Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Y cómo construir una habitación, sea
Gracias, Señor, porque tú decidiste habitar, Señor, en medio de nosotros, Señor. Nos escogiste a nosotros siendo menores que los ángeles, Señor, para hacer de nosotros tu morada. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a construir esa habitación que sea un santuario para ti, Señor. Oh, Señor. Dígalo. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia tu hogar, somos tu iglesia tu hogar. Ahora yo quiero que todos aquellos que hoy han recibido el mensaje del Señor levanten sus manos y díganle: vamos a construir, vamos a hacerlo diferente, Señor. Vamos a construir, Señor, ese lugar donde tú puedas, Señor, donde tú puedas habitar y ser portadores de tu gloria. Dígale al Señor: vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos, dígale, seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Seremos un santuario para ti. Denle un fuerte aplauso al Señor. Seremos un santuario para ti, Señor. Construiremos, Señor, sobre piedras preciosas, sobre el fundamento de tu palabra, sobre la piedra angular. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y traiga salud y bendición a sus familias donde quiera que estén.